semana anterior estuvimos en un foro bananero de Santa Marta y tuvimos la oportunidad de hacer una presentación breve sobre el tema de fertirriego. Allá no se habla sino de esto, y algunos casos esto, y algunos han puesto esto y están como arrepintiéndose de haber puesto esto y regresarse acá. De esto no se habla, porque es un tema muy difícil. Yo les cuento, conozco casos exitosos de fertirriego por goteo en banano, donde el goteo se pone en las hileras de planta y cuando la madre ya ha dado su racimo, se corta y viene el retoño que es el hijo, se hace un manejo que se llama unidireccional. Se cortan los hijos laterales y solamente se deja el hijo adelante o atrás de la hilera. Y con eso se mantiene la hilera. Pero hacerlo es muy difícil, romper esos paradigmas es bien complejo. Las personas dicen, ¿yo por qué voy a cortar este hijo grande que está a la izquierda, a la derecha, y voy a sacrificar a ese hijo que es el futuro de la nación y voy a dejar ese chiquitico? Pero si lo regamos y lo fertilizamos bien, ese chiquitico va a ser un hijo muy productivo. Pero vaya y hágalo, eso hay que demostrarlo con hechos. Y esos hechos son los que nosotros tenemos que llegar a hacer entre todos. Y hablaba con gente experta en este tema del agua y lo que muy bien dice el señor, allá estamos gastando agüita a diestra y siniestra por aquí, con estas eficiencias de aplicación tan bajas, como todavía tenemos, entonces no nos preocupamos todavía. El día que no tengamos agua, vamos a decir, ¿cómo es eso del goteo? Venga y cuente. Yo les cuento, hicimos un experimento que no lo vamos a presentar aquí por tiempo en goteo en papa. En papas pusimos aspersión con fertilización edáfica y goteo con fertirriego por goteo. Aquí sacamos un rendimiento, no en un lote pequeño, en 30 hectáreas, sacamos un rendimiento de 30 toneladas por hectárea. Y ese es el rendimiento promedio del agricultor. Dice, yo normalmente saco 25, 30, 35 y con eso estoy bien. Y se siente satisfecho, porque el promedio del país está en 17, 18 toneladas. Sacar con riego 30 es muy bueno. Con goteo sacamos 60. Con aspersión gastamos el doble de agua, aquí gastamos la mitad, porque aquí solo regamos 40 centímetros de surco. Aquí regamos lo que es y lo que no es, hasta las carreteras que están por al lado. Entonces, aquí para producir 1 tonelada de papa, aquí gastamos 4 veces más agua que acá. ¿A dónde tenemos que llegar? Eso toca llegar es con hechos. Aquí en las gráficas las tablas son bonitas. Hable con un productor, hable con un agricultor. Es cosa seria. Yo le cuento que he tenido muchas experiencias, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de estar en muchas regiones y hay muchos paradigmas por romper en fertirriego. Pero muchos es muchos. Hable de fertirriego en flores, es un tema. Hable en cultivos extensivos, es otro tema, pero hay muchísimo por hacer. En los dos campos hay muchísimos por hacer. Entonces, esta es la razón por la cual el fertirriego es exitoso en estos puntos. Aquí tiene sus pros y sus contras, pero se está haciendo. Porque pasar de aquí a acá van a pasar unas décadas, y no son pocas, y van a pasar muchos problemas. Señor. El costo-beneficio es también lo que la gente empieza a hacerle como números. Y el caso tal que pues no conozco mucho, pero tengo entendido que máximo 1 o 2 cultivos de papa en un solo sitio y después se cambian. Entonces también ese tema de trasladar el riego o la durabilidad, bueno, costo-beneficio incluyendo también pues el tema de que el cultivo se traslada. No, muy buena pregunta, don Nelson. El tema ahí es el siguiente. Cuando uno habla con un productor y le dice, usted ponga un sistema de riego por goteo en papa y vale 10 millones de pesos por la hectárea, cuando usted le está terminando de decir vale 10 millones, ya no lo tiene al frente. Ya se ha volteado porque no le interesa. Es mucho dinero para un agricultor de papa. En este caso, y luego tuvimos otros casos exitosos, de pasar de 30 a 40 toneladas, con 10 toneladas que se aumentó la producción, se recuperó la inversión. Porque sembramos en época de sequía, porque había agua para regar, y cuando se siembra en época de sequía, se rompe ese ciclo de sembrar con las lluvias,
se salió a la cosecha cuando la papa tenía buen precio y con 10 toneladas de sobreproducción se recuperó la inversión de los 10 millones y quedaron 20 toneladas para comprar el riego para la finca, para la siguiente pedazo o hectárea de la finca, que eran otras 40 hectáreas. Ese fue un caso. Otro caso, supongamos que no vendes a buen precio. Digamos, tú vendes a 40.000 pesos la carga de papa productiva. Eficiencia productiva es que yo tengo 20 millones de pesos por hectárea para invertir en fungicidas, en abonos, en semilla, en preparación. Ese es el presupuesto de la papa, 20, 22 millones. Y tú le das a un agricultor 20, a otro 20, a otro 20. El que mayor te produce con esos 20 es más eficiente productivamente. Y eso se logra con riego por goteo. Sí, señor. Digamos, en el caso de la papa, no sé, valores, digamos, en lo que se pueda reducir en costos de fertilización, ya el insumo mismo. Digamos, lo hago manualmente con granulado o lo hago con... Mira, en el tema de los costos de mano de obra se disminuyen sustancialmente, porque aquí teníamos 6 regadores día y noche boleando agua. Aquí teníamos un regador en el cabezal, en la caseta, y uno en el campo echando WhatsApp, porque era poco lo que había que hacer en el campo. En mano de obra se reducía, pero la fertilización cuesta más, porque no es igual poner un cloruro de potasio granulado al suelo, que vale 50.000 pesos el bulto, a poner un nitrato de potasio que vale 120.000 pesos el bulto, que es soluble. Y en banano, en Urabá me pasó, hicimos un presupuesto de fertirriego en banano y presentando el presupuesto era el sobrecosto del plan de fertilización se le va a subir 20% por pasar de fuentes edáficas a fuentes simples, solubles de fertirriego. El primero que brinca, ¿quién es? El gerente administrativo y financiero. ¿Cómo se le ocurre que yo en banano me gasto 3 millones de pesos por hectárea año y usted me viene a proponer un sistema que me voy a gastar 20% más? Porque sí, es que me va a producir 20% más. Bueno, hicimos los análisis de costos con incrementar el 1% la producción, recuperábamos el incremento del 20% del fertilizante. Y incrementar la producción con fertirriego en cultivo de banano, pasar de una producción regular de 2.000 cajas por hectárea, fácilmente podemos llegar a 2.500. Y de 2.000 a 2.500 estamos hablando del 20% de producción. O sea, por todo lado cuadra la rentabilidad. Lo que no cuadra es romper esos paradigmas tan duros que hay. En Urabá me dicen, ¿el riego por goteo para qué? Si aquí llueve cantidades, usted no sabe que aquí, primero me dijeron lo que me dice acá el ingeniero, usted no sabe que las plantas caminan, porque hablé del riego por goteo. Ya vemos que las plantas caminan, pero que sí hay solución. Segundo, si aquí llueve por montones, ¿para qué riego por goteo o por aspersión? Porque en Urabá muy pocos son los que tienen esto. El 10% del área tienen aspersión, la mayoría no tienen. Y los que tienen aspersión es para echar agua. Echar agua es un tema de regar por regar sin técnica. Regar técnicamente ya se llama regar. Y fertirrigar es otro tema que es regar y fertilizar técnicamente, del que estamos hablando. Entonces, cuando la gente dice que llueve en Colombia, que no necesitamos sistemas de riego o de fertirriego, estamos frenando el desarrollo del país. Me explico. Un loco por allá en Tanzania, en los primeros 6 meses donde llovía, sembraban té y ponían, como llovía, no regaban y ponían el abono granulado al piso. Y en época de sequía, regaban por aspersión y ponían el abono granulado al piso, con ciertas frecuencias y con la mano de obra. Un loco que yo le llamo loco porque es unas personas que andan tratando de romper los paradigmas que hay en este tema del riego, dijo, vamos a montar un riego por goteo, y le dijeron que estaba loco. Vamos a montar el riego por goteo durante los primeros meses que llueve tanto, vamos a regar. No vamos a regar, vamos a aplicar los abonos solubles por el goteo en un volumen pequeño de agua, pero los abonos son solubles y son agronómicamente más eficientes.
Y cuando sea el verano, cuando haya escasez de lluvias, vamos a regar y a fertilizar por el goteo y se llama fertirriego. Y en los primeros meses se llama fertigación. Pocas cantidades de agua con las dosis de abono que la planta necesita de manera soluble. Esa fertigación versus el fertirriego tuvo 40% de incremento en la producción, 50% en ahorro en mano de obra. Y ahí se demostró que es un caso exitoso. Eso mismo estamos haciendo en algunas zonas aquí en el país. A los que creemos que el riego por goteo o que los sistemas de riego o de fertirriego en este país tan maravilloso que estamos, Colombia, con 2 ciclos de lluvias bimodales al año, no es así. Si yo aplico un sistema de fertirriego aún en época de lluvias, donde cuando llueve fertigamos y cuando no llueve fertirrigamos, vamos a tener incrementos sustanciales en rendimiento y calidad. Y ese es un gran paradigma que tenemos que romper. Porque nosotros estamos esperando que del suelo todos los nutrientes nos suban y del cielo toda el agua nos caiga. Pero ustedes ya saben que los fenómenos del Niño cada época son más frecuentes y más fuertes, más severos, y que los suelos cada día tienen menos potencial productivo, menos niveles de fertilidad. Entonces el fertirriego es una base fundamental a mi concepto que debe romper muchos paradigmas en todos los cultivos, en toda la agricultura colombiana. Quien diga que no se necesita sistema de riego, así llueva, eso es discutible. Solamente es que nos den la oportunidad de demostrarlo para demostrarlo. Estamos buscando esas oportunidades en muchos cultivos, en algunos ya tenemos ensayos montados, en otros lo estamos trabajando y pocas investigaciones hay respecto a eso. Entonces, esa es otra ventaja del fertirriego. En Urabá me dijeron, ¿cómo va a regar si está lloviendo? No, no estoy regando, estoy fertilizando. Me dicen, pero ¿por qué va a fertilizar por aspersión si se van a lavar los abonos? Le digo, ¿cuánto lámina aplicamos en un riego? 1 milímetro. ¿Y cuánto llueve en un aguacero? 80 milímetros. ¿No será que aplicando un abono granulado edáfico de 80 milímetros se va a lavar más que si aplico 1 milímetro con el abono soluble? Seguro que se lava más con el edáfico que en el soluble. Son cosas muy difíciles, pero que tenemos que trabajar. Esta es la razón por la cual conviene usar estos sistemas, pero que en Colombia todavía seguimos usando esto. Si pasáramos a esto, mejores cosas tendríamos. Solamente llegaremos a estos niveles cuando ya no tengamos de dónde usar agua como aparentemente todavía la tenemos y no nos cuesta mucho, entonces todavía estamos en este tema. Nos devolvemos a la diapositiva anterior. Quisiera poder hacerlo. Estábamos hablando que para hacer el diseño agronómico necesitamos conocer la textura del suelo, la infiltración básica, pruebas de infiltración para que el sistema de riego no me exceda la infiltración básica y no me genere escorrentía y saturación, mirar la calidad del agua de riego. Cuando tenemos problemas muy duros de calidad de agua de química o física, tenemos que saber qué tipo de filtrado, qué tratamientos previos, problemas de hierro, tenemos que revisar el clima. Alguien me dijo, el microaspersión en Santa Marta no funciona. Es que aplican unas goticas tan pequeñitas que eso cuando llega al suelo se evapora, como una parrilla. Pues si vas a regar 5 minutos, sí, pero uno no riega 5 minutos, riega 2 horas, 3 horas. Entonces eso de la pérdida por evaporación tampoco es tanto como dicen. En realidad esta es una buena opción. Y esta es otra buena opción, pero difícil llegar allá. Encontrar esos equilibrios es cosa dura. Yo les estaba poniendo el ejemplo del aguacate. En una hilera a 7 metros, digamos que es goteo, ¿qué ponemos? ¿Una manguera, 2, 3 de goteo por surco? Habría que mirar la capacidad, habría que fijarse cómo se forma el bulbo. Bueno, muy bien, entonces usted ya está hablando de un tema técnico, hay que ver las características técnicas del bulbo húmedo, muy bien. O sea, depende de la textura y hay que ver la infiltración básica del suelo para que el caudal del gotero versus el caudal sobre el área del bulbo no supere la infiltración básica del suelo, hay que hacer pruebas de infiltración. Muy bien,
¿Qué otro tema? Las pendientes también. Yo diría, si el suelo es un suelo arenoso y yo pongo una manguera de goteo en un suelo arenoso, ese es un goteo tan pobre que no me va a dar buen rendimiento al cultivo. Si en suelos arenosos en Perú, en grandes extensiones, se utilizan 3 mangueras por surco. ¿Y por qué 3? Porque cuando usaban 2 tenían unos rendimientos pobres. Y pasaron a 3, mejoraron los rendimientos. Pero alguien pasó a 4, y cuando pusieron 4 los incrementos de producción eran tan insignificantes que no se justificaba poner la 4ª línea. Y allá todo el mundo ahora usa 3 líneas por la experiencia. Y en un suelo arcilloso aquí tal vez posiblemente sea suficiente 1, tal vez 2. Yo pienso que 3 es innecesario. Entonces eso es relativo. Ahora, ¿por qué no ponemos 2 goteritos, uno adelante y otro atrás? ¿O por qué no hacemos la colita de marrano con goteritos alrededor? ¿O qué tal si ponemos la manguera continua con goteros cada 30, 40 o 50 centímetros? Entonces alguien me dijo, pero ¿cómo va a poner una manguera de gotero cada 40, 50 centímetros si las plantas están a 4 metros y ahí en la mitad no hay raíces? ¿Cómo va a botar el agua y el abono donde la planta no lo necesita? Le dije, pues sí, no hay raíces mientras la planta crece. Pero cuando la planta crece, conforme crece la copa del árbol, ahí debajo van creciendo las raíces. Y esas copas del árbol se van a traslapar y a traslapar y a sobretraslapar. Y lo que voy a tener es una masa de raíces continua y uniforme. Y durante el primero, segundo y tercer año que estoy regando y fertilizando, donde no hay raíces, estoy preparando ese suelo, dándole un nivel de fertilidad mayor para que cuando vengan las raíces encuentren un medio óptimo de desarrollo y crecimiento. Entonces, eso es difícil de entenderlo. ¿Puede hacer la colita de marrano y los 2 goteritos al lado del árbol? Sí, ese sistema es bonito, pero hágalo en el patio de su casa, en el jardín o en su finca de media hectárea. En un sistema comercial grande eso es inmanejable. Tanto los costos de instalación, los costos de mantenimiento y de operación, y al final va a tener un sistema radicular restringido. Si yo restringo el volumen de suelo fertirrigado, restringo la producción de la planta. Estos aspersores están muy juntos. Cuando riego, el chorro de este me le cae acá y este me cae acá. Aquí tengo un buen traslape, pero aquí tengo exceso de riego. Eso se llama por debajo de las raíces. Eso es riego desuniforme y excesivo. Entonces, a veces por querernos curar en salud, el fabricante de los aspersores nos dice, pongan los aspersores cada 10 metros, pero nosotros queremos amarrar el burro, como se dice, y lo ponemos cada 8, cada 7, y podemos tener este problema. Entonces, este es un mal diseño agronómico. Los aspersores muy separados, esto es lo que normalmente pasa. Siempre, no siempre, casi siempre, los técnicos, los ingenieros, los dueños, todos los que tengan que ver con riego en el país, nos las damos de muy avispados y sacamos pecho cuando montamos un sistema de riego barato. Sacamos pecho con nosotros mismos cuando somos los dueños y sacamos pecho con nuestros jefes cuando tenemos nuestros jefes. Mire lo que me ahorré. Y ponemos lo más barato en bombas, en tubos, en filtro, en aspersores, distancias grandes, tamaños pequeños. Con que medio moje eso basta. Esos sistemas económicos, lo que supuestamente me ahorré, no es nada comparado con lo que yo voy a dejar de producir. Lo que yo voy a dejar de producir por tener un sistema de riego deficiente vale muchísimo más que un supuesto ahorro de un sistema de riego. Tampoco quiero decir que ustedes tienen que tener, comprar, diseñar, montar el mejor sistema de riego del mundo que es el riego de la NASA. No. Hay que buscar un equilibrio entre lo bueno y el precio. Entonces, este es un problema de un riego barato. Y ustedes lo consiguen en muchos lados. Desuniforme por ahorrar costos. Este riego está bien diseñado a buena distancia, pero se regó mal. Todo por debajo es un problema de manejo. Eso pasa hasta en las mejores familias de riego. Este es lo ideal. Buen diseño agronómico, buena uniformidad y buen manejo técnico. Lograr esto
es cosa difícil. Quien logre eso es exitoso en su calidad, en su producción, en su rendimiento y en sus costos y en su rentabilidad. Pocos casos se ven de este tipo. Goteo, suelo arcilloso, un bulbo en suelo franco, un bulbo en suelo arenoso. Este es el ejemplo del riego de papa que les hablaba. Nosotros pusimos esto en un suelo franco arcilloso. Aquí están los goteros de a 30 centímetros, de 1 litro hora. Y aquí hacíamos unas pruebas cuando empezamos a instalar de regar. Hacíamos el riego, montábamos un ensayo, diferentes cortes y mirábamos a través del tiempo cómo iba abriendo el bulbo, teníamos que lograr un traslape y a qué profundidad regábamos. O sea, ahí uno puede empezar a tener ideas, si regamos más de tantas horas ya voy a estar por debajo de la zona de raíces y voy a perder agua y nutrientes. Y eso lo vamos combinando con la lámina de riego de la evapotranspiración. Esto se llama regar técnicamente, conocer las características geométricas del bulbo húmedo y esas son especiales para cada cultivo, particulares.